para ya poder empezar a conversar con Adina. Entonces, bueno, bienvenidas todas, espero que estén muy bien. Hoy tenemos la última sesión magistral de este bloque de capacitaciones, entonces, bueno, vamos a estar hablando con Adina sobre la parte de biodiversidad, algunas preguntas que también estuvimos trabajando cuando recibimos la capacitación interna. Y si ustedes tienen alguna otra pregunta que esté relacionada con el tema, ¿verdad? También la podemos ir tocando. Adina, no sé si se quiere presentar primero y ya después pasamos a las preguntas. Muy bien. Hola, buenos días a todas. Me disculpo porque estoy con una gripe. Mi voz no es mi voz. Yo soy Adina, soy mexicana y que vivo en Costa Rica, pero justo en ese momento estoy en México. Entonces estoy muy lejos, pero gracias a la tecnología muy cerca también. Bueno, yo soy ecóloga, o sea que me dedico a intentar entender cómo la biodiversidad, cuáles son las funciones de la biodiversidad, cuánta biodiversidad hay, y particularmente con mi compañera Alejandra, que hoy no puede estar con nosotros. Últimamente hemos estado interesadas en entender el papel de la biodiversidad en los sistemas productivos y elegimos el café porque el café nos parece un cultivo de mucha importancia en la región centroamericana y a nivel mundial, ¿no? La producción de cafés genera muchos beneficios económicos. Entonces, si podemos entender cómo el café se beneficia de la biodiversidad, nos pareció algo muy interesante. Y aquí estamos aprendiendo poquito a poquito del café, que estoy segura que todas ustedes saben mucho más de cómo funciona toda la producción del café que yo, pero nosotras hemos incluido esta parte de la biodiversidad. Entonces, yo sé que ustedes ya vieron nuestros videos y platicaron con los muchachos que hacen un poquito de las capacitaciones, y entiendo que hoy vamos a resolver algunas preguntas. Entonces, bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. También decirles que de lo poco que he ido conociendo los cafetales, bueno, nosotros trabajamos en Turrialba, pero también he conocido la zona de Los Santos, pues sé el trabajo que conlleva cultivar café, ¿no? Y más ahora no es algo sencillo, se requiere mucho esfuerzo y muchos insumos que a veces no son fáciles de conseguir. Entonces, ojalá lo que ustedes aprendan hoy con nosotros y con las otras capacitaciones, pues les sirva para ir mejorando su parcela, su producción y entender un poco más de esa otra parte que a veces no entendemos o está como oculta de qué funciones tienen los animales, ¿verdad? Y las plantas que crecen naturalmente en nuestro entorno. Entonces, no sé si Fernanda nos va contando un poco más de cómo va a ser la sesión y pues estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Sí, son 6 preguntas que tenemos para hoy. Entonces, como les decía, unas son de las que ya hemos trabajado, o sea, unas que están de las sesiones y otras que me parece importante traer a este espacio que ya tuvimos en nuestra capacitación interna. Entonces, yo voy haciendo preguntas, usted contesta, y si hay algunas preguntas de las productoras, entonces las podemos retomar al final. Muy bien. Entonces, la primera es que, bueno, en los videos llamó mucho el ejemplo de hormigas que ayudan a controlar plagas. Entonces, ¿cómo trabajan las hormigas dentro de los ecosistemas y de qué dependen ellas? Y también ahí tal vez podemos tocar la importancia de los insectos para el control de enfermedades. Entonces ahí tal vez como el de las aves, con la broca. Sí, esa pregunta creo que se enlaza igual con la 2, ¿verdad? Sobre cómo son las hormigas y qué tipo de hormigas son las buenas. No sé si Ajá. Y cómo empezamos. controlar son popas, cómo ahuyentarlas. Bueno, no, el tema de las hormigas como controladoras de plaga no es un tema que yo haya estudiado en el campo. O sea, no soy experta en eso, pero sí sabemos que hay varios estudios en cafetales, muchos, por cierto, en México, en la zona sur de México, que estudian el papel de las hormigas para controlar la broca. Y voy a hablar de la broca porque es algo de lo que ya estuvimos hablando en otros videos, ¿verdad? Entonces, pues cuando uno visita un cafetal, efectivamente ve que hay un montón de hormigas, ¿verdad? Hay diferentes tipos. Lo que yo encontré revisando los diferentes estudios es que hay varias especies de hormigas
que anidan en el suelo que depredan la broca. Pero no solamente las que anidan en el suelo, también hay unas que anidan en la parte alta, digamos, en los árboles. Y aquí hay varias especies, ¿verdad? Ahorita yo les puedo compartir la pantalla para que vean algunas fotos de las hormigas que encontré. Vienen con sus nombres científicos, la verdad no sabría decirles sus nombres comunes, y me imagino que cambian mucho con la zona, como le decimos aquí en México, como le dicen en otros países de Centroamérica. Entonces, ya se ha reportado que varios tipos de hormigas, las que anidan en el suelo, las que anidan en los árboles, y también las que anidan en las propias ramas del café. No sé si han visto que hay hormigas que viven dentro de las ramitas, que ahí tienen sus nidos, ahí viven. Son depredadores de la broca del café, tanto cuando la broca está afuera como cuando ya está dentro de los frutos. Son capaces de comerlas, ¿verdad? Les puedo decir nombres como, por ejemplo, Azteca instabilis o cosas así en nombres científicos, pero creo que sería mejor ver algunas imágenes. Entonces, sí, las hormigas, está comprobado, al igual que nosotros comprobamos que las aves, que consumen la broca y parecen tener un papel importante. Ahora, ¿cómo las hormigas, o sea, cómo podemos decir cuáles son buenas o no? Bueno, tenemos que conocer este tipo de especies, estar seguras de las que estamos hablando. Por ejemplo, las zompopas, que no me sé el nombre científico en este momento, no son controladoras de broca, pero estas otras hormigas más pequeñitas sí lo son. Y así como otra parte de la biodiversidad, como las aves y las abejas, son afectadas por el manejo que hacemos, las especies de hormigas también son afectadas por el manejo que hacemos. Y lo que se ha encontrado es que igual en cafetales donde hay más sombra, las hormigas consumen mayor cantidad de broca. Y que en general vamos a esperar lo mismo que pasa con el resto de las especies. Hablemos de otros insectos o de aves o de otros mamíferos pequeños, que con la intensificación del cultivo, o sea, mientras nuestro cultivo tenga menos sombra, utilicemos más insumos como insecticidas, pesticidas en general, va a disminuir las poblaciones de estas especies de hormigas y por lo tanto va a haber menos control efectivo de estas hormigas sobre la broca. En particular, por ejemplo, el cambio, la intensificación cuando quitamos la sombra, sería que habría falta de lugares para que ellas aniden, ¿no? Para que encuentren el lugar donde hacer sus nidos. O a lo mejor no solamente en términos de donde les gusta, sino de la propia especie donde les gusta anidar. Hay hormigas que anidan en ciertos árboles y en otros no, ¿no? También con la intensificación puede cambiar la temperatura del suelo. Ellas se alimentan también de la hojarasca y de los microbios que hay en la hojarasca, que es todas las hojas que quedan en el suelo. Entonces, cuando nosotros limpiamos mucho el suelo o no hay sombra, toda esa temperatura y toda la humedad del suelo cambia. Entonces, también afecta a las hormigas. Entonces, esperaríamos que pase un poco lo mismo que pasa con otras especies cuando vamos convirtiendo nuestros cafetales con más sombra y mayores especies de arbóreas a cafetales que estén a pleno sol y que tienen utilizan muchos insumos para su producción. Incluso, por ejemplo, encontré que las hormigas pueden atacar otras plagas, como como el minador de la hoja de café. Entre más hormigas había, encontraron que menos había minador de la hoja de café en algunos cafetales en estos estudios en México, que es en el sur de México. Bueno, eso es en general de las hormigas, ¿no? Parece ser que sí son importantes controladores de plagas importantes como son la broca. Sobre la pregunta de cómo controlar las zompopas, pues escapa un poco de mi experiencia, o sea, yo no sé bien sobre eso. Habría que ir con alguien, con un técnico agrícola, alguien que pudiera darnos más detalles sobre esto. Entonces no me atrevo a darles una respuesta sobre esto. Pero sí quiero hacer hincapié en que hay muchas interacciones, o sea, entre especies, cómo se relacionan las especies que viven en un cafetal, que nosotros no conocemos y que no han sido estudiadas.
O sea, nosotros estudiamos, por ejemplo, el efecto de las abejas en la polinización o de las aves en la broca, pero no entendemos cómo esas aves o esas hormigas o esas abejas pueden estar relacionándose entre ellas. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que si hay más aves, también se puede reducir la cantidad de insectos que se comen las hojas, ¿no? Pero no necesariamente es como de una forma lineal, o sea, como que las aves se comen directo a esos insectos, sino que probablemente las aves consumen, por ejemplo, algunos artrópodos, como son las arañas, que las arañas sí consumen a los herbívoros, por ejemplo, las orugas, ¿no? Que se comen las hojas. O incluso la relación puede ser todavía menos directa, como que las aves se comen a las arañas y las arañas se alimentan de unos bichitos que son parásitos y que son parásitos de los herbívoros, que son los que se comen las plantas. Entonces, son relaciones muy, muy, muy complejas que no conocemos, pero que definitivamente cada vez se demuestra más que conservar más biodiversidad probablemente tiene mejores o mayores beneficios en la producción de café. No sé si puedo compartir la pantalla. Sí, Perdón ya que le di estoy el permiso ahorita. media ronca. A ver, vamos a ver. Tenía aquí este dibujito, no sé si ahí se ve. Está aquí en Dice Word. que está empezando, pero todavía no se ve la imagen. Ah, bueno, ya. Entonces, esto es de lo que hablaba un poquito. O sea, nosotros tenemos las aves, ¿no? Los pájaros. Y uno pensaría que, bueno, y aquí la mata del café, ¿no? Uno pensaría, bueno, las aves, pues directamente se comen las orugas y otros áfidos o plagas que afectan las hojas, que afectan los frutos, que afectan las raíces, pero no necesariamente esa relación es directa, sino que probablemente las aves consumen a su vez, cuando digo artrópodos me refiero, por ejemplo, a este tipo de arañas más grandes, que consumen otros bichos más pequeños, que son, por ejemplo, parásitos, que afectan a su vez a los herbívoros. Entonces, no es algo que nosotros, que mi equipo de trabajo haya estudiado, pero sí es algo que se conoce. Y lo que generalmente los ecólogos concluimos es que hay demasiadas interacciones entre todas estas especies que no conocemos. Entonces hay que ser precavidos. Y decir que si estamos conservando las aves a través de mantener, por ejemplo, más árboles en nuestras fincas, probablemente estemos ayudando a conservar muchas otras funciones que no conocemos bien. Entonces, por ahí va la parte de las hormigas. Perdón. No sé qué estoy. Ya no comparto la pantalla ahora. No, Me puedo, disculpan un momentito. Voy por exacto. algo para... Es que aquí en el norte de México ya está haciendo frío y me vine desde Costa Rica muy destapada. Ya me dio esta gripe. Ok, sí, lo que le iba a decir es que le iba a leer la pregunta mientras podía como respirar y tomar aire, pero ya fue por agua. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Miren, les quería enseñar, perdón, rápido antes. Estas son algunas fotos de las especies de hormigas que se sabe que consumen la broca. Vean, por ejemplo, esta, que es un género que se llama Pseudomyrmex. Hay varios tipos de Pseudomyrmex, que son estas hormiguitas. Son pequeñas, negras, y ven cómo viven ahí en la propia ramita. Se llaman que anidan en las ramas. Aquí hay otra, que es otra Pseudomyrmex también. Es un poquito diferente. Pero como ven, son hormigas, pero pequeñitas. Esta otra que se llama Asteca instabilis, esta hace sus nidos en los árboles arriba. Y aquí hay un pequeño videito que es muy cortito, pero para que vean cómo van y consumen la broca. A ver si se ve.
Ustedes me dicen. Ujú. Esta es la Azteca instabilis. Vean, aquí está la broquita, está en cámara rápida, ¿verdad? Y se ve cómo ahí la broca está apenas buscando los frutos, ¿verdad? Está fuera de los frutos. Se ve cómo la agarran y se la llevan, la consumen. Entonces, eso, ven ahí, si, no sé si se logra ver, aquí hay otro video. Aquí el fruto ya está más maduro y se ve cómo las hormigas realmente son capaces de consumir la broca. Y para esto hacen experimentos y también hacen observaciones directo en campo. Estos estudios con estas hormigas son muy famosos en una finca que se llama Irlanda, en Tapachula, Chiapas, México. Pero los sistemas de café en México bajo sombra son muy similares a los sistemas de café que hay en el resto de Centroamérica. Entonces ahí está el videito, luego yo les puedo pasar el enlace. Eso quería preguntar, digamos, de estas hormigas que usted está enseñando, digamos, la región, sí, México, Centroamérica, ¿es probable que tenga como las mismas especies? Sí, es muy probable. Las hormigas tienen una distribución muy amplia y estoy segura que hay especies muy, muy similares en Costa Rica, ¿no? Que es donde ahorita las productoras están con nosotros platicando. Entonces, que no sea exactamente la misma especie no quiere decir que las hormigas no puedan cumplir la misma función. Estos estudios que yo encontré son en México, pero estoy segura que esta función de las hormigas se repite en los cafetales de toda Latinoamérica. Sí, uno de los ejemplos que ponía don Elías era en Brasil también, entonces no recuerdo cómo se llamaba y no recuerdo si eso quedó en el video porque fue una exposición muy amplia, pero decía que en Brasil hay una plaga que no tenemos aquí en Costa Rica porque hay una hormiga que está, creo que era una hormiga, por la sombra, ¿verdad? Entonces como que en Brasil los cafetales están tan al descubierto que es una de las plagas con las que tienen que lidiar y acá, ¿verdad? Como estos bichitos muy pequeñitos en realidad ayudan a que no sea una más, digamos, de las que están presentes. Exacto. Esta es otra especie, la guasmania. Esta creo que le dicen hormiga de fuego, creo que pica así muchísimo. Entonces, yo tomé las fotos de internet, no necesariamente son en cafetales, pero son las especies que se encuentran en cafetales. Y pues sí, lo que yo entiendo es que las hormigas dependen mucho de cómo está el suelo, ¿verdad? Mucho de la hojarasca, de la humedad, de los microbios que hay ahí. Entre más descubiertos están los cafetales, menos hábitat y menos condiciones favorables hay para que estas especies puedan consumir. Ahora, la pregunta sería es, ¿cuánto consumen, no? Para esto habría que hacer experimentos como los que hacemos con las aves y las abejas, que hay que excluir las hormigas del café y comparar con otro café donde no se hayan, otra planta de café donde no se hayan excluido. Y sí hay experimentos que lo muestran y ven cómo hay más broca en donde no se permitió a las hormigas llegar, ¿no? Entonces, poco a poco vamos conociendo más de la biodiversidad y de sus funciones, pero definitivamente son cosas muy complejas que incluso nosotras mismas como ecólogas no logramos llegar a estudiar todo, ¿verdad? En su totalidad. Pero ahí hay un ejemplo de las hormigas y la verdad es que gracias por sus preguntas porque yo sí había oído de estos estudios, pero nunca me había puesto a leer con más detenimiento. Y no es solo una especie, son varias especies, ¿verdad? Entonces está muy, muy interesante. Aquí doña Nabelis pregunta si las sonpopas son buenas en el cafetal, dice que se conectó un poquito tarde. Pero sí, ya Adina acaba de contestar como esa parte que no necesariamente las son popas, pero nos decía que ella no es especialista en la parte de hormigas necesariamente. Entonces, nos está hablando de estudios de otras especies, digamos, de hormigas, pero había estas preguntas que estamos contestando estaban relacionadas con cómo ahuyentar son popas también. Y esa parte no la maneja directamente porque los estudios están enfocados en aves y abejas. Entonces, esa nos queda pendiente, pero vamos a ver con quién se puede contestar para que también tengan esa Sí, siento respuesta. que debe ser con algún técnico, ¿verdad? Que más en campo, que tenga mucha experiencia en esto. Yo lo que sí sé es que
o sea, los productores con los que trabajamos en Turrialba, ellos también buscan controlar las zoopopas, o sea, no benefician el café, ¿verdad? Y usan un insecticida muy particular para las zoopopas. De hecho, se usan pocos insecticidas en los cafetales, hasta donde yo he visto, en Turrialba, y uno de ellos es para controlar las zoopopas, y lo hacen como muy directamente, ¿no? En los nidos, pero no sabría qué otros métodos menos invasivos o menos tóxicos existan, y tampoco sé cuál es el daño que realmente las zoopopas hacen al cafetal. Es que, bueno, tal vez eso puedo presentar aquí un segundito, Ujú. porque, ay, se me perdió, ¿dónde está? Aquí. Porque la compañera que hizo la pregunta, Ahí está la foto. Ujú. ajá, nos enseñaba, ay Dios mío, se me fue. Nos enseñaba esta, voy para ver si aquí se ve más. Entonces, ¿verdad? Era como por ahí la afectación, que se comen como partecitas, pero también me parece que la pregunta estaba muy bonita porque era como cómo ahuyentar, ¿verdad? Entonces, no necesariamente cómo controlarlas, eliminándolas, digamos, Ajá. sino que, ¿verdad? Como desde esta Que no conciencia lleguen, tal sí. vez de no, ajá, pero Y yo sí, no esa sé la podemos buscar. si las productoras nos pueden comentar más, pero me imagino, no sé si ataca a las hojas más jóvenes, ¿no? Que se ven más verdecitas, más suaves. No sé, desconozco, me gustaría aprender un poquito más, pero ahí sí les quedo mal, no sé mucho de control de zoopopas. Perfecto. Voy a dejar de... Ah, bueno, aquí hay algo en el chat. Dice, cuando hay una mata destrozada, ella mejora con el café que hacemos todos los días, el soro. Cuando hay una mata destrozada por son popas, me imagino. Ah, bueno, Fernanda tiene la manita levantada, creo que dice que sí se comen lo más tierno. Sí, lo más Fernanda, tierno. adelante. Sí, Y aquí estoy. Fer, bueno, aquí, digamos, en la zona, lo que es muy conocido, que le puede servir a alguna productora también para espantar las zompopas o para evitarlas, ¿verdad? Es el arroz se sancocha así en agua nada más y se deja enfriar. Y eso usted echa los granitos de arroz entre el huequito ojalá que se encuentre en el huequito donde puramente salen las zompopas. El hormiguero. Ajá. Y se echa el arroz ya frío, abombadito, nada más se echa ahí, eso es muy bueno. Hola. Ah, Hola. hola. Mi hijo que Ah, está ok. conmigo aquí. Así, Bienvenido. ellas las van jalando, ellas jalan eso y digamos, se exterminan o se van o algo pasa, pero ellas dice mami que se mueren. Mm, ujú. Sí, está interesante. Y aquí nada más para ver si entiendo lo que está poniendo doña Iris, es que el soró combate a las hormigas, lo que está en el chat. Dice que combate las hormigas, pero no sé qué es el soro. Ajá, yo tampoco. Bueno, voy a dejar de compartir y podemos pasar a la otra mientras Muy doña bien. Iris nos cuenta. Ok, entonces, la sorocha del café que hacemos. Para ver. Aquí. Entonces, ya entrando un poquito más en los temas que ustedes trabajan directamente, otra pregunta es, ¿cuál es el rol de la polinización en nuestra cotidianidad, que va más allá, ¿verdad?, del café, de las fincas, sino relevancia también para nuestra alimentación? Y ahí tal vez podemos retomar eso que contaba Alejandra al final de la sesión interna del ejemplo de las abejas en Estados Unidos, ¿verdad? La parte que las mueven y ya es un servicio que se paga. em, y el riesgo también de ser envenenadas, ¿verdad? Ya como esta cuestión que sale un poco a lo económico, digamos, a lo social también. Ok, bueno, sí, entonces nosotros nos enfocamos en un solo cultivo y en un tipo de polinizador, ¿no? Las abejas. Y eso es lo que les comentábamos en las clases. Pero en realidad
muchos más cultivos en todo el mundo se benefician de ser polinizados por una gran diversidad de polinizadores, o sea, no solo por las abejas. Entonces, por ejemplo, un grupo de investigadores revisaron datos de 200 países más o menos, y lo que encuentran es que la producción o la calidad del 75% de los cultivos básicos, o sea, cultivos que incluyen frutos, vegetales o semillas en todo el mundo, o sea, los cultivos más importantes, dependen de la polinización. Imagínense, o sea, son 87 cultivos, como de 115 cultivos que dependen, que de una u otra manera dependen de la polinización, ya sea para realmente depender totalmente, que necesitan sí o sí ser polinizados, o que mejoran su calidad, ¿no? Como decíamos en el café, lo que se ha venido demostrando es que si soy polinizada no solo por el viento, sino por las abejas que traen polen de otras plantas o de otras flores de la misma planta, esa que llamamos polinización cruzada, mejora los frutos, son más grandes, incluso se dice que de mejor sabor, ¿no? Eso falta también empezar a estudiar esa parte del sabor, del aroma como tal, ¿no? Estudios ya que le llaman organolépticos. Entonces, 75% de los cultivos básicos a nivel mundial que dependen de la polinización es un número grandísimo, ¿no? Eso quiere decir que más o menos el 35% del volumen, ya cuando uno piensa en la producción como tal, o sea, la cantidad de frutas, semillas, vegetales que hay, el 35% de eso, o sea, un poquito menos de la mitad, provienen de cultivos que dependen de los polinizadores. Entonces, muchas cosas de las que nos comemos día a día existen y están en nuestra mesa porque los polinizadores hacen su trabajo. Entonces, cuando pensamos en polinizadores, muchas veces pensamos en insectos, ¿no? Como decía, en las abejas, también hay moscas, hay mariposas, avispas, escarabajos. De hecho, en el cafetal, nosotros cuando fuimos a hacer nuestro estudio, si bien nos centramos en abejas, nosotros observamos moscas, observamos mariposas posándose sobre las ¿cómo se llama? Sobre las flores del café, avispas, escarabajos pequeñitos, o sea, hay una biodiversidad mucho más grande aparte de las abejas. Lo que pasa es que las abejas sí son las que dominan, ¿no? Y también existen polinizadores de animales vertebrados, o sea, grandes, ¿no? Como las aves, los murciélagos también se ha visto en el propio café, que son polinizadores, y otros mamíferos, hay en otros cultivos. Por ejemplo, los murciélagos también en la pitaya. No sé si conocen la fruta de la pitaya, que en Guanacaste se está cultivando en la zona seca. Depende de los murciélagos porque tienen sus lenguas largas y ciertas características que les permiten polinizar esas flores que solo alguien con esas características puede penetrar y sacar el polen y el néctar, ¿no? También las lagartijas, por ejemplo, pueden ser polinizadores. Pero como les decía, pues sí, las abejas son el grupo más grande. Y también un estudio nos indica que, por ejemplo, más del 90% de los 107 cultivos más importantes en el mundo, o sea, hacen como una clasificación, dicen, esos 107 cultivos son los más importantes, supongamos maíz, soya, café, trigo, etcétera. Hacen una lista muy grande y el 90% de ellos son visitados por abejas, ¿no? Es muy grande el papel que hacen las abejas. Y más o menos se han descrito más de 20,000 especies de abejas. Entonces, nosotros estudiamos un cultivo con un polinizador y en el cafetal encontramos, en los cafetales de todo Costa Rica hemos encontrado ya 40 especies de abejas. O sea, son demasiadas especies que cumplen esa función. Como les hablábamos antes, cada especie, o sea, entre más especies haya, mejor, porque cuando por alguna razón una población de una especie se disminuye, ya sea porque no encontró la planta que más le gustaba, donde anidar, o porque echaron muchos pesticidas en los cultivos alrededor, etcétera. Hay otras especies que pueden reemplazar esa función. Entonces, sí, son muchas, son 20,000 especies o 40 especies en el café. Pero entre más conservemos, más oportunidades tenemos de que alguna de estas especies logre hacer su función, que es visitar las flores, ¿no? Entonces, eso es en términos de por qué es importante la polinización más allá del café.
Pero no, la polinización no solo es importante para los cultivos. O sea, ahorita estoy hablando de puras especies de cultivos, o sea, de plantas que consumimos los humanos. Pero la mayoría de las plantas con flor en el mundo son polinizadas por animales. O sea, dependen de polinizadores para sobrevivir. Me refiero a las plantas de los ecosistemas naturales, de las selvas, de los bosques, que existen en nuestro país, ¿no? En Costa Rica, en México, en toda Latinoamérica. Y se sabe que en esos ecosistemas que nosotros llamamos del trópico, el porcentaje de plantas con flor que depende de los polinizadores es todavía más alto que las zonas más frías, ¿no? Las zonas que llamamos templadas, Norteamérica o Europa. Entonces, de las plantas nativas, por decirlo así, de los ecosistemas naturales, 98% de esas plantas en los trópicos dependen de un polinizador. Mientras que en las zonas templadas más o menos es el 74%. Y además, muchas veces, esa dependencia surge de una interacción muy específica, como llamamos nosotros, es decir, que solo un tipo de polinizador puede polinizar esa planta, ningún otro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dar? Que conservar polinizadores en general no solo nos beneficia para mantener la producción de alimentos en todo el mundo, sino que también conserva los niveles de biodiversidad en general, ¿no? Entonces, más o menos se dice, así hay un cálculo en uno de estos estudios que hace, que son 299.200 especies de plantas que son polinizadas por animales. Imagínense, son cientos de miles de especies de plantas que existen en el mundo. Entonces, cuando hacemos una acción, por pequeña que sea, en nuestros cafetales, pensando en que nos pueden beneficiar nuestra producción, también estamos beneficiando a los ecosistemas naturales. ¿Por qué? Porque el café también sirve como alimento para estos polinizadores. O sea, no solamente los polinizadores nos ayudan llegando a polinizar, sino que el café los ayuda a ellos durante una época, que es la época de floración, a tener comida, ¿no? Pero también si mantenemos bosque cerca, entonces es un balance. Si tengo bosque cerca, por ejemplo, tengo más especies de abejas que llegarán en mi café, pero si mantengo en mi cafetal más árboles y todo, también doy más refugio a más especies que a su vez estarán polinizando otras especies del bosque que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la polinización. No sé si hay alguna pregunta. Me voy a comer otro caramelo. Parece que no. Okay. Sí, parece que no hay preguntas por acá. Entonces podemos pasar a la siguiente, que es si existe un impacto directo en las aves y en las abejas por el uso de fertilizantes químicos en cafetales, digamos, y también como la movilización o posible movilización que pueda tener el fertilizante a otros espacios más allá del cafetal. Ok. Bueno, no sé qué tanto hablamos en los videos, más o menos estaba revisando ayer, del uso de fertilizantes, ¿no? Pero yo me referiría más a los agroquímicos como un conjunto. De los fertilizantes, no sé si hay un efecto negativo sobre las abejas, pero sí los insecticidas y herbicidas. Entonces no sé si allí quizás se quisieron referir a este tipo de químicos, ¿no? Que no solamente son los fertilizantes, sino los insecticidas que matan las plagas que no queremos y los herbicidas que matan las hierbas que nos parecen que no nos ayudan a la producción del café. Entonces, sí hay un efecto negativo de los insecticidas y de los herbicidas, eso está comprobado. De los fertilizantes no lo sé. Igualmente, nosotras no somos expertas en este tema, o sea, nosotros no somos ingenieras agrónomas que podamos decir qué cantidad o conocer específicamente cuáles son todos esos agroquímicos que se utilizan en el café. Si bien es cierto, hemos trabajado en una guía que no sé, Fernanda, si al final te la hicimos llegar o no, pero bueno, ahora se las muestro. Hemos trabajado en una guía que llamamos una guía de buenas prácticas, donde tenemos algunos datos de este tipo de insecticidas o de herbicidas que podrían llegar a dañar a las abejas.
Sobre todo, y estoy hablando de las abejas porque es lo que más se conoce. No sé si el fertilizante, si los agroquímicos tienen un efecto directo sobre las aves. Porque, por ejemplo, si uno echa insecticidas, es un efecto directo, uno puede matar a las abejas. Con las aves yo creo que sería algo más indirecto, como que si uno mata insectos de los que las aves se consumen, entonces pues les estarías quitando alimento a las aves, ¿no? Igual que con los herbicidas, que matas plantas con flor que sirven tanto para las aves como para las abejas. Estoy viendo una hormiguita aquí en mi pantalla hablando de hormigas. La voy a quitar. Entonces, por ejemplo, insecticidas como el endosulfán, que es para controlar la broca, que de hecho ya no está permitido, y algo que se llama, es un nombre raro, pero son los clorpirifos, que se utilizan para controlar al minador de la hoja del café, son altamente tóxicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que evitar o disminuir el uso de insecticidas que llamamos de amplio espectro, o sea, como decir, bueno, este mata de todo, yo lo voy a echar y me aseguro que desaparezca las plagas que me dañan el cafetal. Sobre todo durante la floración. ¿Por qué? Porque durante la época de florea es cuando más visitas de abejas y de insectos polinizadores tenemos. Y no solamente en la finca, sino también en los lugares alrededor de la finca, ¿no? Muchas veces matamos alrededor de nuestras casas y todo, utilizamos herbicidas para más fácil tener limpios los espacios y todo. Entonces hay que evitar ese sobreuso de este tipo de sustancias que sí son tóxicas. También hay unos que se llaman, no sé si ustedes lo conocen, se llaman formulación sistémica o microencapsuladas. Yo creo que estos tipos de agroquímicos han ido avanzando con la tecnología y todo, y ahora lo que hacen este tipo de microencapsulados es que como que el bichito se lleva en sus patas este tóxico, que luego se va liberando poco a poco. Entonces lo pueden llevar hasta sus colmenas y entonces tiene un efecto mayor, ¿no? Porque contaminan el néctar y el polen y las abejas, por ejemplo, se lo llevan hasta sus colmenas. Entonces, les puedo mostrar, compartiendo la pantalla, esta guía de buenas prácticas y se las puedo hacer llegar a través de Fernanda, o creo que incluso aquí, ¿no? En el chat lo puedo enviar. Donde hablamos, por ejemplo, de herbicidas que son tóxicos para la fauna silvestre y que son herbicidas utilizados en cafetales. Entonces, a ver, para compartirles la pantalla. ¿Dónde estoy? Aquí. No sé si se logra ver bien. Sí. Esta es la guía de buenas prácticas para la conservación de aves y abejas y los servicios ecosistémicos que estas prestan en la producción del café. Aquí también tenemos al doctor Elías y a mi compañera Alejandra, y estuvimos trabajando en esta guía ya hace bastante tiempo, por fin la publicamos y se las podemos pasar, es un documento en línea. Y entonces hablamos de qué sí podemos hacer y qué quizás es mejor evitar para mejorar la conservación de las aves y las abejas, ¿no? Que ya está demostrado, pues ya les hemos platicado que sí ayudan a la producción del café. Entonces, por aquí abajo, bueno, luego la pueden revisar con calma. Ahorita se las envío en el chat. Tenemos, por ejemplo, el cuadro 2, que habla de ejemplos de herbicidas tóxicos para la fauna silvestre usados en los cafetales. Ahora, si ustedes me preguntan una lista de esto, pues yo no me lo sé, ¿verdad? No me lo sé de memoria, pero aquí vienen, por ejemplo, sus nombres comerciales, como los encontramos, y aquí puede haber muchos nombres más. Puede que no exactamente esté como lo llaman en Costa Rica, pero intentamos poner la mayoría de nombres posibles. Y luego aquí, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se hablan de niveles de toxicidad, ¿no? Como este es más fuerte, o esto es mediano, o este es bajo. Entonces, por ejemplo, habla de toxicidad en otros organismos. Por ejemplo, si este tipo de sustancia llega al agua, tiene una toxicidad alta o ligera en los peces o en crustáceos, que son como, por ejemplo, los caracoles, etc. Entonces, por ejemplo, aquí tendría una toxicidad mediana ligera en abejas y lombrices de tierra. Entonces aquí ustedes podrían revisar si encuentran alguno de las sustancias que ustedes utilizan y qué toxicidad tendría
para diferentes tipos de animales, ¿no? Ya sea aves o algas o peces, aquí, o incluso para los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en herbicidas está el famoso glifosato, que tiene todos estos nombres como, no sé, Rainbow o Rambo o agrosato, o igual se conoce como glifosato, el famoso Roundup. Estos son los nombres con los que los compramos, digamos, en la tienda, y qué tipo de efecto podría tener en diferentes tipos de organismos. Entonces, esta guía creo que les podría ser de interés y la podemos compartir con ustedes. Incluso en una de las sesiones magistrales que tuvimos hace poco, hablábamos de la aplicación del ICAFE para personas productoras que tiene recomendaciones para la fórmula, ¿verdad? Entonces, como qué se puede usar, cuáles son las posibilidades de combinación. Yo no sé si eso estará directamente relacionado porque era más para la parte de fertilizantes y así, pero tal vez, ¿verdad? Valdría la pena como ver las fórmulas y los químicos, digamos, que están recomendados y contrastarlos con esta lista ya después para asegurarse. Ya les voy a enviar en ese momento la guía de buenas prácticas. Ahí se tiene, es un PDF y espero que lo puedan descargar. Si no, pues se lo puedo enviar por correo a Fernanda y que ella se los haga llegar de otra manera. Sí, no hablamos de cantidades porque es algo que no desconocemos y no nos gusta dar recomendaciones que no conozcamos, ¿verdad? Entonces, sí hablamos de cuál podría ser su nivel de toxicidad y de cómo es mejor utilizarlos moderadamente o evitar su uso, ¿no? Entonces, no sé si hace poco hubo, bueno, no sé, hace poco, ya hace un año, no sé si se acuerdan de una noticia en el norte de Costa Rica de la muerte de un montón de colmenas de abejas que hubo por una sustancia que se llama fipronil. Y yo estaba revisando y sí es utilizado en los cafetales. Aquí lo tengo. El fipronil es un insecticida que se utiliza para, aquí tengo mi nota, que se utiliza para combatir el minador de la hoja del café. Y el fipronil está muy, muy comprobado que es altamente tóxico para las abejas. Entonces, no me atrevo a decirles entonces qué otra cosa usan porque no es mi área, pero yo creo que hay que ir buscando alternativas cuando nos damos cuenta de que esto que estamos utilizando puede tener efectos negativos, ¿no? Perfecto. Yo no veo preguntas por acá, pero si tienen alguna de seguimiento, nos la pueden hacer llegar. Y ya descargué la guía igual para compartirle a personas facilitadoras y que le compartan a todos los grupos. Entonces, perdón, aprovechando y antes que me olvide, les voy a enviar también los afiches. Sí, esos pensé que eran a los que se estaba refiriendo. Ah, no, hoy ya se fue uno. A ver, va otra vez que aquí esta máquina no la conozco bien. Que les mandé afiche broca, afiche de aves. Ok. Entonces, estuvimos trabajando también en 2 afiches que hablan sobre el papel de las aves para el control de la broca y en general otro del papel de las abejas y las aves en conjunto. Entonces, ojalá les sean de interés. Y también a través del ICAFE vamos a estar repartiendo, no sé el alcance de distribución, pero el ICAFE va a estar distribuyendo estos materiales con algunos de sus productores. Entonces, ojalá a alguna de ustedes les llegue alguno de estos documentos en físico. También les dimos ir al ICAFE, algunas cooperativas de Copetarrazú, les dimos también a Copetarrazú y no me acuerdo a quién más. Entonces a lo mejor por ahí alguna de ustedes les va a llegar este material en físico. Mientras tanto, por ahí está para que lo vean en sus teléfonos o en las computadoras. Muchas gracias. Ok, entonces ya la última pregunta que tenemos está más asociada con recomendaciones para poder trabajar en los cafetales conservando, pero también la parte de la productividad, ¿verdad? Que pues, son los ingresos de todas las familias. Entonces, poder asegurarnos de que podemos empezar a implementar algunas prácticas que son más sustentables, que son más
que cuidan un poco más al medio ambiente, ¿verdad? De los ecosistemas, sin perder o sacrificar la parte de productividad. Así es. Bueno, aquí creo que es como englobar un poco o resumir un poco de lo que hemos ido platicando, de los videos y de lo que hemos ido platicando hoy. Y simplemente decir que, o sea, que cada vez hay más evidencia de que el uso de la sombra en los cafetales sí va a beneficiar a las especies que habitan en los ecosistemas naturales, ¿no? Además de favorecernos a nosotros como productores. Y que en general yo diría que cualquier pequeña acción a favor de la biodiversidad que ustedes hagan o que hagamos en conjunto como población, es un paso adelante para conservarla, ¿no? Mientras producimos. Creo que lo importante es este tipo de pláticas como la que estamos teniendo hoy para ir conociendo más, para interesarnos en conocer más de cómo funciona esta biodiversidad en relación con nuestros sistemas de café, ¿no? Y que ya ir aprendiendo es en sí ya algo súper favorable. Entonces, por ejemplo, en esta guía hablamos de que podemos sembrar árboles o no sembrar más, pero mantener los árboles que tenemos, ¿no? Sembrar plantas con flor o mejor quizá no deshiervar por completo las calles entre los cafetales o alrededor de nuestras fincas o sembrar plantas con flor no solo en los cafetales, en nuestras casas también, ¿no? En nuestros pequeños huertos o para adornar nuestras casas. A mí me sorprende cuando llegué a Costa Rica y cuando empecé a ir a trabajar a campo fuera de las áreas urbanas, lo bonito de los jardines de las casas y cómo están súper cuidados y con muchas flores. Bueno, todo eso es beneficioso, ¿verdad? Aunque no lo creamos. No usemos agroquímicos de forma descontrolada, investiguemos, preguntemos. Si yo como investigadora no les puedo decir, estoy segura que hay otros técnicos que sí pueden ayudarles a hablar de estas cantidades, ¿no? Ya sabemos que están las etiquetas rojas de agroquímicos muy nocivos, etiquetas verdes que son poco nocivos, etc. Aprendamos a cuándo y para qué usarlos. Incluso nos podemos empezar a informar de cómo manejar abejas silvestres, ¿no? Hablábamos de recursos como el CINAT, que es este Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional, que da a veces muchos cursos en línea. También hay muchos grupos en Facebook sobre meliponicultura, que es la crianza de abejas silvestres. Y entonces, aprendiendo poco a poco, podemos ir agregando estas prácticas a nuestros cafetales sin tener que hacer grandes cambios o grandes inversiones, ¿no? Entonces, otra vez las invito pues a leer esta guía de buenas prácticas para resolver algunas dudas o generar nuevas y buscar dónde resolverlas, ¿no? Entonces, recomendaciones para unir la conservación y la producción es que, pues bueno, de estas que hablé, pero en general es que sí es posible conservar y producir, que no siempre es el camino más fácil, pero que si no lo hacemos, si no vamos tomando esas acciones, pues vamos a ir acabando con todas las funciones que la biodiversidad y los ecosistemas naturales, aunque no las veamos, no las podamos agarrar, no las podamos oler, no las podamos sentir, sí existen, ¿no? Y están ahí. Y creo que va un poco con el tema del cierre final de cómo podemos entender el valor de estas, yo le llamo de estas funciones, ¿no? Se llaman funciones o procesos. Porque uno no puede darle un valor a la abeja o al ave, como, esta ave vale $20, no, pero esta vale 30, o esta vale 100, o las abejas valen más que las aves. Lo que le podemos dar un valor es a este servicio, a este proceso, a esta función que nos dan. Ya nosotros a través de experimentos logramos calcular este valor en términos de dinero, ¿no? Entonces, hablamos de cuánto podríamos perder si perdemos a las abejas. ¿Cuánto podríamos perder en términos de kilos de café y luego multiplicarlo eso por cuánto nos pagan por fanega o por kilo de café, ¿no? Entonces, la biodiversidad, todos los animales y los árboles que existen tienen un valor simplemente por existir, que es incalculable. O sea, todos los ecosistemas estuvieron antes que nosotros haciendo estas funciones y luego venimos nosotros a modificar estos sistemas y en la medida en que más los modifiquemos, estas funciones
se irán perdiendo. Entre más conservemos, hablamos de un principio precautorio, ¿sí? Conservemos de entrada por conservar, porque hay un montón de funciones que no conocemos. Ahora, si nosotros ya podemos empezar a entender cuál es ese valor de esas funciones en valor de términos monetarios, pues es más fácil llevarse a la casa la idea de que cuando estoy sembrando un árbol o sembrando una flor, estoy también evitando perder dinero, ¿no? Porque estoy evitando perder producción. Entonces, ojalá, y estoy segura que sí, porque cuando hablo con los productores y productoras siempre son muy conscientes y sobre todo la gente que vive en las zonas fuera de las ciudades son mucho más conscientes de la importancia de la naturaleza, aunque no nos puedan explicar, es que la hormiga hace esto y come esto y el hongo hace esto y la abeja, yo veo que, aunque no puedan explicar todas esas relaciones que están ahí como invisibles, son conscientes de que sin la naturaleza sería mucho más difícil producir. Entonces, bueno, este sería como mi mensaje final, ¿no? Y que sí, que quizá no es una tarea fácil, pero que sí es una tarea que es posible ir haciendo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta nada más. Ahorita en otro de los programas que estamos trabajando, estamos viendo, es más como orientado a la seguridad alimentaria, pero una de las capacitaciones que tuvimos fue de apicultura. Entonces, ¿verdad? Es como la cría de abejas. Esto lo estábamos estudiando más como por una cuestión de ingresos, ¿verdad? Otra posibilidad. Pero Claro. ahora me pregunto cuál es como su rol también en conservación de abejas, ¿verdad? Porque es una dinámica diferente, no necesariamente salen a polinizar, ¿verdad? Pero en términos de conservación de especie, eso es una práctica que es positiva, digamos, cuando se empieza a implementar en diferentes espacios. Es una buena pregunta. A ver, hay que separar las abejas en dos tipos. Entonces está la abeja, que es la apis, que es la abeja melífera, o sea, la que produce miel, ¿no? La que más se utiliza en colmenas y es manejada en colmenas para producir miel y que efectivamente muchas veces puede ser una práctica que como alternativa a la actividad de ser caficultor, ¿no? Y yo sí sé que cada vez más personas tienen sus colmenas para producir miel y aprovechan que cuando es floración de café, pues las abejas benefician, polinizando más flores. Pero están las otras abejas que son las abejas que llamamos nativas, que son las abejas que no han sido domesticadas. O sea, esta apis viene desde Europa y África, se domesticó hace muchos años y llegó a Latinoamérica en algún momento y también aquí se mantiene manejada, se dice, ¿no? Se dice que se cultivan también las abejas, es una forma de decirlo. Pero las abejas nativas, que son todas estas, las mariolas, las atarrá, el jicote barcino, hay una que se llama culo de buey, todas estas abejas que yo, hablando con productores, sé que reconocen, no son tradicionalmente, digamos, cultivadas a gran escala. Si bien es cierto, muchos productores tienen en sus casas cajitas o que dejan que hay una que se puso ahí en el techo y saben que esa miel es medicinal, por ejemplo, ¿no? La mariola se utiliza mucho para los ojos o para curar algunas enfermedades, tiene muchas propiedades curativas. Si bien es cierto que es una práctica que viene de hace muchos años, no se hace de forma comercial. Ahora, por ejemplo, este centro de investigaciones apícolas tropicales está fomentando lo que se llama meliponicultura. Muchas de estas abejas silvestres son abejas sin aguijón, que son dentro de la tribu que se conoce como meliponas. Entonces, todas estas que mencioné no tienen aguijón, no pican como las otras, ¿verdad? Y producen miel a pequeña escala. Pero se está promoviendo el cultivo de estas abejas. Cultivo me refiero a el manejo, ¿no? A domesticar las abejas. Pero el país, digamos, el MAC y todas estas instituciones no tienen suficiente conocimiento para hacer recomendaciones de cómo manejar estas abejas silvestres, porque
Estas abejas silvestres las traemos de los bosques, ¿no? De los ecosistemas naturales. Si bien pueden crecer en el techo de nuestra casa, son abejas que vienen de los sistemas, de los ecosistemas naturales, de los bosques que existen alrededor. Entonces, hay un debate sobre qué tanto es beneficioso domesticarlas o no, porque estamos modificando sus poblaciones, o sea, la cantidad de abejas. O sea, si empezamos a extraer y extraer y extraer, ¿qué va a pasar con esas poblaciones? Porque esas abejas en realidad existen para polinizar un montón de plantas de esos bosques que existen, ¿no? Entonces, sí, también nos ayudan a la polinización del café, pero digamos que no es la función por la que empezaron a existir. Entonces hay un debate de bueno, ¿qué tanto podemos realmente extraer y modificar esas poblaciones, la abundancia, la cantidad de abejas y todo esto? ¿Y qué tanto estaría haciendo eso daño o no a los ecosistemas naturales? Entonces, a veces, por ejemplo, el SINAT se enfrenta un poco con lo que dice el MAC y no llegan a un acuerdo, pero ¿saben por qué? Porque no hay información suficiente. No se ha estudiado suficiente para poder decir, adelante, estas son las recomendaciones para hacer meliponicultura. Sin embargo, yo cada vez veo que hay más gente que va haciendo sus colmenitas y todo, y lo que hacen es capturar en diferentes métodos, en botellas o así, a estas abejas meliponas para que creen una colmena y luego trasladar esa colmena a una cajita y tener sus cajitas en sus hogares. Entonces, les digo, hay un debate y no tengo una recomendación de es bueno o es malo, pero yo creo que sí es posible ir haciendo este tipo a pequeña escala. O sea, si tienes una o dos cajitas en tu casa, definitivamente ayudas, o sea, estás conservando las abejas, pero mientras les des de dónde comer, ¿verdad? O sea, tiene que haber flores alrededor, ojalá estén cerca de un bosque, cerca de un río o cerca de un bosque. O sea, si las tienes ahí sin nada que darles de alimento, porque el café les da alimento que será 3 meses, ¿no? Más o menos, que florea, o un poquito más, dependiendo de las lluvias y todo eso. Entonces, esas abejas necesitan de dónde alimentarse. Entonces, bueno, hay un debate ahí, pero yo creo que es posible mientras hagamos las otras acciones, tener flores cerca, tener árboles, ¿verdad? Y sí, las que más veo que se ponen en cajitas así son las mariolas, por ejemplo. Entonces, no necesariamente hacer meliponicultura es conservar, pero si tienes las condiciones adecuadas, sí podrías ayudar a la conservación de estas especies. Perfecto. Dice por acá Frela, excelente tema, así estoy trabajando mi finca que es pequeña, pero estoy metiendo flores y plantas medicinales y árboles frutales. Amo la naturaleza y hacemos más conciencia día a día. Sí, es muy lindo todo este tema, definitivamente. Y bueno, sí. Yo sí me declaro ignorante de muchas cosas, pero esto es lo poquito que sé y ojalá yo también pueda ir aprendiendo, pues, un poco de cómo funcionan las cosas ya en campo, ¿verdad? Una cosa es la teoría de lo que yo les puedo decir, pero pues yo no estoy ahí en campo, entonces ojalá de verdad ir viendo cada vez más cambios en los cafetales. Sí, aquí como son las 11, quería aprovechar para ver si alguna tiene como tal vez algún comentario, incluso no pregunta, pero sí vi que revisando los chats de las sesiones de esta semana, que era justo biodiversidad, había muchos comentarios muy bonitos de prácticas que tienen y ya, ¿verdad? Como amarrar un poquito todo esto que habíamos empezado a ver desde la sesión de Adrián. Que se fue desarrollando ya con algunas técnicas para cuidar los suelos, para cultivos, ¿verdad? Para cómo diversificar. Entonces, me gustaría saber si alguna quiere compartir algo, alguna experiencia, y si no, entonces ya podríamos ir cerrando, pero dejo el espacio abierto por si alguna quiere abrir micrófono. Ok, parece que no. Entonces, sí, muchas gracias, Adina. Creo que es un tema muy, muy bonito y como le decía ayer, ¿verdad? Creo que ya... Ah, bueno, ahí está doña Felicia. Entonces dejo para el final mi cierre. Está bien. Adelante, doña Felicia.
¿Sí me escuchan? Ahora sí. Buenas. Yo sí quiero agradecer, de verdad, porque todas estas charlas son demasiado enriquecedoras. Yo otras veces he comentado que sí, llevar todas estas prácticas requieren un esfuerzo. Sí es un esfuerzo y a veces uno quisiera como un poquitito más tal vez qué sé yo, apoyo tal vez en la parte económica para poder hacer más cosas, porque sí lleva su valor económico también, ¿verdad? Creo que es muy importante, pero sí lleva un esfuerzo en todo sentido, ¿verdad? Porque conservar los animalitos y sembrar más árboles y saber que vamos a tener que contratar tal vez más mano de obra para derramar árboles y que el café, en mi caso, siga produciendo, ¿verdad? Porque no es solamente producir animalitos, digo yo. Pero sí, de verdad que quiero agradecerles porque son muy bonitas estas charlas, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí también doña Rita escribe, me gustó mucho todo lo que aprendimos, todo el programa, aprendimos mucho, gracias por tantas enseñanzas. Vamos a implementar lo aprendido en pro del planeta con nuestro granito de arena. Que sí, ¿verdad? En algún momento, una de las conversaciones que teníamos era que a veces se puede sentir mucha desesperanza, ¿verdad? Cuando vemos tantas cosas pasando y crisis y, ¿verdad? Entonces a veces como que cuesta o hay como desesperanza en el sentido de que, bueno, pero yo qué puedo hacer desde acá, tal vez mi finca es muy pequeña o yo ni siquiera tengo una finca, entonces, ¿verdad? Como, ¿cómo puedo aportar? Pero creo que también la intención de estas capacitaciones es que podamos tener, o sea, mucho poco que podamos tener como herramientas y algunas ideas que podamos ir implementando para también coayudar, digamos, a la protección desde lo más pequeñito, ¿verdad? De nuestra finca y ya de ahí entonces el impacto se va a la comunidad, se va a la región, ¿verdad? Y va como creciendo. Y, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con 250 productoras, imagínense, ¿verdad? Como todo lo que puede hacerse, sea grande o pequeño, pero siempre como desde la invitación a la acción. Sí, me imagino también, como decía, ¿quién era? Felicia, que, o sea, también se debe sentir un peso, ¿verdad? Sobre los hombros, como que, como si todo recae en ellas y ojalá, de verdad, digamos, yo no soy parte de las instituciones que dan apoyo a los agricultores, sino que me dedico a generar conocimiento y compartir conocimiento. Entonces, en ese sentido, quisiera que se quiten un poco ese peso, porque esto que están aprendiendo, a lo mejor hoy no lo pueden implementar, pero algunas que ya lo están implementando pueden tener herramientas para confrontar o responder las preguntas de otros productores que dicen, ay, pero ¿por qué hace eso? ¿O por qué pone más árboles? ¿O por qué eso está mal? No, mire, esta es la información que existe, hay evidencia que nos ayuda, ¿verdad? A veces faltan esas herramientas para convencerse a uno mismo de lo poquito que va haciendo. Y está bien aunque sea poquito. Entonces, como que yo quisiera decirles que no sientan que ustedes son responsables de salvar al planeta, sino que dentro de sus posibilidades, con este conocimiento que les hemos ayudado a generar, ustedes van a poder tener más bases para después, cuando puedan, tomar las acciones. O por lo menos evitar hacer cosas. No solamente a lo mejor se trata de hacer más, sino de parar de hacer, ¿no? Entonces, pues en ese sentido como que sientan que pueden ir haciendo poco a poco y que cualquier cosita que ustedes pueden hacer de esto que han aprendido va a ser beneficioso. Y esa es la sensación que yo tengo, que a veces sienten ustedes el peso, ¿verdad? Como de todas las cosas, de toda la información, de todo lo que hay que hacer y no podemos hacer. Entonces, detengámonos un momento y vayamos poco a poco, pero pues felicitarlas también de ser productoras mujeres, que además es todavía más difícil, porque en esta sociedad ser investigadora o ser productora como mujer es mucho más difícil que si uno fuera un hombre, ¿no? Entonces, pues muchos ánimos.
Muchas gracias, Adina. Sí, bueno, ya entonces con esto, bueno, están dejando muchos mensajes bonitos, ahí también los Sí, estoy ya veo. leyendo. Pero sí, ya con esto, como les decía al inicio, cerramos las capacitaciones. Siempre queda como un sentimiento ahí, ¿verdad? Sí. De que, nostalgia. Pero bueno, eso es lo que preparamos en este programa para poder trabajar. Yo espero de verdad, de corazón, que hayamos logrado hacer una conexión a través de todos los temas, ¿verdad? Que también esto que decía Dina ahorita, muy importante, como ver todo esto desde nuestra perspectiva como mujeres, que es un poquito diferente y entonces apropiarnos nosotras también como de nuestro conocimiento, de las cosas que ahorita me pareció muy bonito esto del arroz, ¿verdad? Y entonces como empezar a compartirnos nosotras estos conocimientos que tenemos, darles mucho valor, darles mucho espacio y, y compartirlos en la casa, ¿verdad? También mucho de la idea de estas capacitaciones es que si ustedes están empezando, tengan un poquito más de seguridad para ya después llegar y decir como, yo aprendí esto y entonces voy a probar o voy a ir a este curso porque ya me sonó, me pareció muy interesante, digamos, esto, las abejas o las aves. Entonces voy a ir a otro espacio donde ya pueda profundizar y tener conocimiento mucho más específico y ya empezar a aplicar, ¿verdad? Pero es como una, una ventanita de invitación a muchos otros espacios donde ustedes pueden ir. Entonces, espero que lo hayamos logrado y aprovecho aquí para agradecerle a Dina también por haber estado en este espacio, haber decidido compartir todo este conocimiento. Bueno, Alejandra no está ahorita, pero toda esta investigación súper larga y súper grande con nosotras. Y entonces ya para cerrar, la próxima semana, hablando de esto que estamos ahorita tocando, les vamos a enviar como un formulario para que nos cuenten cómo se sintieron ustedes con el programa, qué les pareció, qué sí les gustó, qué tal vez se puede mejorar. Entonces, somos muy insistentes con eso, pero ojalá lo puedan llenar y se tomen el tiempito como para reflexionar sobre estos 3 meses, porque cada respuesta que ustedes nos dan la leemos y lo necesitamos para poder hacer este programa cada vez más ajustado, más adecuado, ¿verdad? Dentro de nuestras posibilidades, ver cómo vamos em, llegando a las necesidades que ustedes tienen. Muy bonito que hay muchas que ya estuvieron en el programa pasado, que están ahora, ¿verdad? Entonces también desde esa experiencia, contarnos qué les gustaría, incluso si no lo podemos hacer, podemos tenerlo mapeado para otro momento poder cómo implementarlo. Entonces eso, y el 26 tenemos la graduación, el 26 de noviembre, que es por Zoom también. Tenemos pendiente las invitaciones, ¿verdad? Pero también a Dina y a Alejandra se las vamos a hacer llegar. Pero sí, ¿verdad? Como un cierre y una celebración de estos 3 meses que han estado conociendo un montón de cosas, compartiendo entre ustedes. Entonces, ¿verdad? Como celebración de estos procesos de mujeres fuertes que están decidiendo aprender cosas nuevas y acompañar a otras compañeras a aprender. Entonces, ya con eso cerraríamos por hoy y les estamos mandando esta información. Cualquier cosa que necesiten, cualquier recomendación, si nosotros no sabemos, vamos a intentar siempre como ver con quién las conectamos. Y entonces nos estamos viendo. Muchas Bueno, gracias. con mucho gusto. Y ahí les puse algunos enlaces y nombres de especies. Creo que Voy a copiarlo de una vez. uno se me fue un mensaje directo para alguna de las productoras, no sé por qué, pero nada más voy a acabar de copiar aquí. Okay. Por si alguien quiere ponerse un día a buscar nombres de especies. Siempre así se aprende más. Pero bueno, muchísimas gracias. Y entonces ahí quedaron los afiches y la guía para que puedan revisar. Y pues suerte y éxitos y nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Y nada más para contestar la pregunta de Iris, la invitación siempre es abierta para todas las que quieran participar del programa del próximo año. Si quieren salirse de los grupos, pues está bien, pero también por ahí les vamos a estar compartiendo la convocatoria del próximo año y así, entonces, ¿verdad? Como otro espacio de comunicación. Y también que pueden usar ustedes para hacer preguntas, consultas, para recomendaciones. Entonces, ¿verdad? También los grupos ya quedan para el uso de sus
de su interés, siempre asociado con el café. Entonces, bueno, ahora sí, ya con esto, ok, sí. Ya con esto cerramos y entonces eso, feliz fin de semana y lindo día. Bueno, igualmente, saludos desde Hasta México. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. gracias.